el origen de Epiphan hace muchos años eran los equipos para la NASA. Entonces, muchos equipos de nosotros todavía están dando vuelta en el espacio. Soy Filippo Ferlini, soy el director de venta para América Latina de Epiphan. Epiphan es una compañía canadiense. Okay. Nosotros lo que producimos son sistemas para automatizar salas a donde se genera audio y video. Creamos y hacemos software y grabadores para que los profesores, las profesoras, las diferentes personas que necesitan almacenar video lo puedan hacer de la forma más fácil posible sin tener que tener una gran preparación técnica anterior. Nuestros equipos son simples y muy eficientes. Están pensados para durar en el tiempo y operar, como decís vos también, de la forma más precisa posible y autónoma. Son usados en muchas universidades, en muchas salas de justicia también, porque no requieren exactamente un personal especializado. Entonces, son equipos pequeños, fuertes, robustos, que pueden ser controlados por red, por IP, pueden ser controlados localmente, que tienen diferentes entradas de video para todas las diferentes posibilidades de fuentes. Entonces aceptan HDMI, aceptan SDI y todos los diferentes conectores, de forma que la persona pueda conectar cámaras, computadoras, PowerPoint, lo que quiera, y del otro lado puede hacer un streaming, por ejemplo, a YouTube, a Facebook, y al mismo tiempo almacenar y guardar el contenido. La idea es automatizar, como decía, lo más posible, reducir los costos de operación y al mismo tiempo dar la máxima calidad y flexibilidad posible. También estamos introduciendo línea de cámara PTZ, a donde haya sistema de auto-tracking, es decir, que la cámara pueda acompañar el presentador, el profesor, la profesora, quien sea, mientras hace sus funciones, mientras da la clase o mientras administra justicia, evitando el uso de personal adicional. Vos sabés que en el origen de Epiphan hace muchos años eran los equipos para la NASA. Entonces, muchos equipos de nosotros todavía están dando vuelta en el espacio. Yo lo máximo que pude hacer es ser parte de un sistema de grabación remoto en un submarino para finalidad científica. Okay. Entonces, una universidad de Estados Unidos, pero haciendo investigación en más o menos la región donde yo estaba, nos pidió apoyo para tener este grabador en un pequeño submarino de exploración no manejado por humanos. Ahí está grabando, almacenando, enviando. Feliz de la vida. Esperemos. En este momento hay una gran necesidad de producir más contenido, de producir más video, más programa. Pero al mismo tiempo tenemos el problema de los costos. Tenemos presupuesto más bajo y más necesidad de producción. En este caso, equipos como Epiphan permiten producir, además por diferentes destinos. Como te decía, vos podés mandar hacia YouTube, puedes mandar hacia señal de televisión, puedes almacenar y guardar este contenido para un uso sucesivo. Me parece muy flexible, muy al punto para las necesidades del mercado de ahora. Eso es un poco lo que hacemos en general. Hay una fuerte empuje para el desarrollo de soluciones siempre más autónomas, porque es lo que está pasando ahora. Hay una gran revolución que está aconteciendo, que es la revolución de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no como gran palabra de terror, sino como algo que me puede facilitar la vida, que puede hacerme la producción audiovisual, por ejemplo, más aportada en mano. Yo no puedo tener 5, 6, 7 personas para generar un programa. No tengo la capacidad económica. Como te digo, hay universidades que tienen 200, 300 sistemas y hay solamente 2 o 3 operadores. Nuestros equipos permiten ser programados y usados por medio de otros sistemas o directamente por internet de la forma tan fácil como usar una ventana de un navegador. Entonces yo puedo mandar a grabar o programar que en ciertas horas comiencen a grabar o transmitir, y entonces un operador, 2 operadores pueden fácilmente manejar un grandísimo número de equipos, ¿verdad? Sí. También lo que es el mantenimiento. Entonces sale una versión nueva de software, cambiar, bajar todos los equipos uno por uno, actualizarlo puede ser bastante complicado y lento.
Nuestros sistemas, por ser controlados por red, permiten a un operador hacer grupo de 20, 30 y hacer upgrade de software a todos. Creo que hay un mercado que en América Latina y en México es muy interesante y que merece más recursos, que es el mercado de la educación. Llamarlo mercado es triste porque en realidad no se debería, pero el sector, la vertical, la educación como tal. Nuestras universidades, nuestra educación superior necesita más recursos y más capacidad para generar y compartir conocimiento. Entonces yo creo que en el específico, en la relación con el Grupo ACT, queremos ver y desarrollar ese segmento porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y son cosas que además dan mucha satisfacción. Después de la pandemia, la gente se ha acostumbrado a recibir clase o impartir clase por remoto. No es ya una actividad necesariamente presencial. Y el Grupo ACT para nosotros es el partner primario para ir a desarrollar este mercado por la capacidad que ha tenido de ayudarnos y de ser un partner tan importante en el sector de justicia. Ustedes tienen conocimiento de terreno, tienen también la capacidad de realizar software y soluciones que sean viables para el usuario estándar en América Latina. Grande equivocación de muchas compañías internacionales es pensar que en América Latina hacemos las cosas como las hacen ellos. Sí. Es muy diferente en realidad. Lo hacemos mejor, yo creo, en algunos aspectos, pero seguramente lo hacemos diferente. Grupo ACT para mí es clave, fundamental, porque me da la tranquilidad y la posibilidad de tener un partner en un territorio como México y potencialmente para mí un territorio más amplio. Lo que ustedes han hecho con Oraltis y todas las soluciones de justicia es definitivamente admirable y yo espero que podamos repetirlo rápidamente en el sector de educación. Hay que usar la tecnología por el bien. Mucha de esta tecnología, infelizmente, viene de aplicaciones militares, no en nuestro caso, pero cuando viene de aplicaciones científicas, ya todo tiene un poco más de sentido exactamente. y de buena voluntad, digamos así. Entonces, bien. Hay mercados como los de los podcasters que se han hecho muy importantes también para nosotros. El 85% de la carga de datos en Internet es video. Y el 70% de las personas que ven televisión en Estados Unidos en realidad están viendo Internet. Claro. Entonces, la generación de contenido comerciales y no, puede ser también un sector muy, muy interesante. Pero la aplicación científica y educativa son las que más satisfacciones te dan.